Bendiciones y buenas noticias para todas las personas que nos están sintonizando. Ya estamos como que cansados y hartos de escuchar cosas malas, negativas, adversas y un montón de malas noticias cuando existe dos platos que nos pueden servir en la mesa. Tú eliges qué es lo que vas a comer. Definitivamente, las cosas negativas, perversas, adversas, están a la mano izquierda, por decirlo de esta manera, y a mano derecha, Dios tiene platillos nutritivos, sabrosos, deliciosos. A la izquierda vamos a decir que está la comida chatarra, que aunque parezca sabrosa, no es nutritiva. Pero vamos a verlo en la situación de nuestra mente. Nosotros tenemos muchas áreas por donde nos alimentamos. A veces nosotros decidimos alimentarnos de lo que nos dice la gente, la voz que se oye en el mercado. La voz que se oye en el mercado nos hace que nosotros compremos cualquier idea, cualquier chisme, cualquier situación, cualquier persona que me dice, necesito hablar contigo urgentemente porque te voy a contar un chisme. Esto yo creo que es para la persona urgente, pero para mí no es urgente. Para ella es importante, para mí no es importante. Yo creo que necesitamos aprender a escuchar lo que sea importante y me lleve a algo bueno, no lo que me lleve a distraerme o lo que me lleve a perder el tiempo miserablemente. Y aquí quiero darles buenas noticias porque es lo que Dios tiene para nosotros. Hablaré un poquito del apóstol Pedro. Me fascina ver las reacciones que tiene Pedro. Él definitivamente es una persona muy audaz, muy atrevida, y yo creo que he dicho muchas veces, Dios bendice a los atrevidos. No en todo momento estoy de acuerdo con Pedro, porque este mismo Pedro, del cual estoy hablando, del cual dice la palabra del Señor que en una ocasión el Señor lo reprendió, Jesucristo reprendió a Pedro. Después de haberle dicho a él, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando, ¿verdad?, de la revelación, de la roca de revelación, adelante, Pedro quiere reprender al Señor y convenirlo para que se abstenga de ofrecer su cuerpo, de ser entregado en manos de pecadores. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Como en alguna parte la gente dice que Pedro es el primer dirigente de la iglesia, cuando el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo, o es Satanás o es el primer dirigente de la iglesia, ninguna de las dos cosas, ninguna de las dos cosas. Pero es el mismo Pedro que cuando están tomando preso a Jesucristo, le corta la oreja a Malco, queriendo defender al Señor con armas, y el Señor toma la oreja de Malco y se la restituye, sana al soldado de la iglesia, al soldado que iba para prenderlo, perdón, no de la iglesia. También es el mismo Pedro que caminó sobre las aguas, pero al cual le dice el Señor, ¿por qué dudaste, Pedro? Y es el mismo Pedro que niega a Jesucristo 3 veces cuando estaba preso el Señor. Quiero hablar de Pedro, pero no nada más para criticarlo. Es cierto, acabo de mencionar algunas cosas que son un poco negativas. Algo que necesito enfatizar es que, bueno, Pedro era casado, tenía suegra y la verdad tenía que aprender muchas cosas. Pasaron muchos años. Yo creo que la segunda carta de la Epístola Universal del apóstol Pedro fue escrita no el primer año de la muerte del Señor. Yo creo que fue en el siglo, pero fue como unos 20 años tal vez, ¿verdad? O ya había pasado mucho tiempo, porque Pedro ya no era el mismo Pedro que era arrebatado. No era el mismo Pedro que aún siendo usada su vida, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, tuvo que reprender a Pedro porque hacía movimientos de hipocresía cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles. Tenía acciones malas, acciones de hipocresía, y tuvo que reprenderlo el apóstol Pablo. Pero bueno, estoy hablando ahora, dije que no iba a hablar de cosas negativas de Pedro y parece que me estoy enseñando. No, no.
Dice así, segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, Simón Pedro, aquí se presenta a él como siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me llama mucho la atención porque dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios. Esto no es que nosotros hayamos pagado algo. La hemos alcanzado, la justicia se alcanza por la fe. La justicia se revela por fe y para fe. A los que habéis alcanzado por la justicia de Dios una fe igualmente preciosa como la nuestra. En el Evangelio la justicia se revela por fe y se revela para fe. O sea, que en cuanto yo entiendo la justicia de Dios, esta palabra, la palabra de justicia, y encuentro la justicia de Dios, entonces me es aumentada la fe exponencialmente grande. A quien habéis alcanzado, dice, por la justicia de Dios, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando dice que la nuestra, ¿a qué se refiere? Está hablando de los apóstoles y de los siervos, una fe apostólica. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer de verdad, sinceramente, el haber conocido la justicia de Dios, el que se me haya revelado la justicia de Dios, porque no nada más la fe me aumentó, también la gracia y la paz me fueron aumentados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Empecé a entender y a conocer más quién es el Señor Jesucristo. Como dice la palabra, nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo quiera revelárselo. Todo esto en la revelación y todo esto en el espíritu de conocimiento. Cuando Jesús te revela quién es Él, entonces entiendes que no son dos dioses. No es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no. Es un solo Dios verdadero. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entre más conoces a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, entiendes lo que sigue en el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muchas personas se quedan solamente en el conocimiento de la gracia del Señor, que el de entender solamente la gracia es decir mucho, pero cuando, por ejemplo, el apóstol Juan decía gracia sobre gracia y de su plenitud tomamos todo, está hablando, ¿verdad?, que la gracia puede ser multiplicada. Si tú ya tienes el conocimiento de la gracia, ese conocimiento te puede ser multiplicado. La gracia puede ser multiplicada y de verdad nos sirve para tantas cosas. Que Dios me dé gracia ante los hombres, que Dios me dé gracia ante el Padre, que Dios me dé gracia ante las situaciones, las circunstancias. Esto es un don de Dios. Que me sea aumentada la gracia y la misericordia, que me sea aumentada la paz en mí. Esto es maravilloso. Porque a veces nosotros conocemos una parte de la paz y esto lo entendemos cuando todas las cosas están funcionando bien, cuando todo marcha correctamente. Pero en cuanto las cosas se salen de nuestro control, cuando las personas pierden el control o pierden la economía, entonces parece que la paz se pierde también. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el siguiente tema vamos a hablar un poco de la paz maravillosa.